¿Te has preguntado alguna vez si realmente conoces todos los secretos que esconde la Biblia? ¿Te gustaría descubrir la historia completa desde una perspectiva que nunca antes habías imaginado? En este video, te llevaremos en un viaje épico a través de las páginas de uno de los libros más influyentes de la humanidad. Quédate hasta el final para conocer detalles que cambiarán por completo la forma en que ves este antiguo texto, y asegúrate de suscribirte para no perderte más contenido como este. La Biblia es mucho más que un simple libro. Es una recopilación de textos antiguos que a lo largo de los siglos ha moldeado la historia, la cultura y la espiritualidad de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, su historia va más allá de lo que se nos ha contado. Desde sus orígenes hasta su canonización, la Biblia esconde un viaje fascinante que involucra a diferentes civilizaciones, lenguas y eventos históricos. La Biblia se compone de dos grandes secciones: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que también es conocido como la Torá en la tradición judía, abarca desde la creación del mundo hasta la historia del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento, por otro lado, se centra en la vida y enseñanzas de Jesucristo, así como en los primeros días del cristianismo. La historia de la Biblia comienza hace miles de años. En lo profundo del antiguo Oriente Próximo, diferentes pueblos comenzaron a registrar sus creencias y eventos históricos en rollos de papiro y tablillas de arcilla. Estos textos, escritos en idiomas como el hebreo, el arameo y el griego, eventualmente se convirtieron en las bases de lo que hoy conocemos como la Biblia. Pero, ¿sabías que muchos de los libros que hoy están incluidos en la Biblia no formaban parte de la misma hasta varios siglos después de ser escritos? Por ejemplo, los 5 libros de Moisés, también conocidos como el Pentateuco, fueron transmitidos oralmente durante siglos antes de ser escritos. Estos textos incluyen la historia de la creación del mundo, el diluvio universal y el éxodo de los israelitas de Egipto. Sin embargo, no fue hasta aproximadamente el año 500 a.C. que estos textos comenzaron a ser compilados y organizados de manera formal. Fue en este período cuando se empezó a dar forma a lo que eventualmente se conocería como la Biblia hebrea, una colección de textos que incluía la Torá, los Nevi'im, profetas, y los Ketuvim, escritos. Con la llegada de Jesucristo y el surgimiento del cristianismo, se añadió una nueva sección a la Biblia, el Nuevo Testamento. Este grupo de textos fue escrito entre los años 50 y 100 después de Cristo y está compuesto por 4 evangelios que relatan la vida de Jesús, las cartas de los apóstoles y el Apocalipsis, un libro que narra el final de los tiempos. Es interesante notar que no todos los escritos cristianos de esa época fueron incluidos en el Nuevo Testamento. De hecho, muchos textos considerados apócrifos fueron excluidos debido a disputas teológicas y diferencias doctrinales. Entre estos textos encontramos los evangelios gnósticos, que presentan una visión diferente de la vida de Jesús y su relación con la humanidad. La formación del Nuevo Testamento fue un proceso largo y complejo. No fue hasta el Concilio de Cartago, en el año 397 después de Cristo, que los libros que conocemos hoy fueron oficialmente reconocidos como parte de la Biblia cristiana. Durante muchos siglos, la Biblia solo estaba disponible en hebreo, arameo y griego, lo que limitaba su accesibilidad a aquellos que podían leer estos idiomas. Sin embargo, en el siglo IV después de Cristo, un estudioso cristiano llamado Jerónimo tradujo la Biblia al latín, creando lo que se conoce como la Vulgata. Esta versión se convirtió en el texto bíblico estándar en Europa durante más de 1000 años. A lo largo de la historia, la Biblia ha sido traducida a más de 3000 lenguas, haciendo que su mensaje sea accesible para personas de todo el mundo. No obstante, las traducciones no siempre han sido bien recibidas. En la Edad Media, la Iglesia Católica controlaba la interpretación de la Biblia y cualquier intento de traducirla al lenguaje común era visto como una amenaza. Un ejemplo de esto es el caso de William Tyndale,
un reformador inglés del siglo XVI que fue ejecutado por traducir la Biblia al inglés. Una de las cosas más sorprendentes acerca de la Biblia es que no existe una única versión aceptada universalmente. Diferentes ramas del cristianismo y el judaísmo tienen diferentes cánones bíblicos. Por ejemplo, la Iglesia Católica incluye libros que no están presentes en la Biblia protestante, como los libros de Tobías, Judith y Macabeos, que forman parte de los deuterocanónicos. A su vez, la Biblia ortodoxa etíope contiene más libros que cualquier otra versión de la Biblia, incluyendo textos como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, que no están presentes en la Biblia occidental. Estos textos ofrecen una visión fascinante de las creencias y tradiciones antiguas que influyeron en la historia de la humanidad. Con la invención de la imprenta en el siglo XV, la Biblia se convirtió en uno de los libros más impresos y distribuidos del mundo. Su influencia en la cultura, la política y la sociedad es innegable. Desde inspirar movimientos sociales hasta influir en el arte y la literatura, la Biblia ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Hoy en día, sigue siendo el libro más vendido del mundo, con miles de millones de copias distribuidas en todo el globo. Sin embargo, su interpretación sigue siendo motivo de debate, y diferentes comunidades religiosas continúan discutiendo su significado y relevancia en el mundo moderno. Los personajes bíblicos que conocemos hoy en día son, en muchos casos, representaciones de figuras cuyas historias han evolucionado a través de la transmisión oral, la interpretación teológica y la influencia cultural. Sin embargo, lo que pocos saben es que existen personajes menos conocidos que desempeñaron roles cruciales en los eventos bíblicos, pero cuyos relatos fueron eclipsados o incluso eliminados de las versiones canónicas que hoy en día reconocemos. Uno de los personajes más enigmáticos y menos conocidos de la Biblia es Melquisedec, mencionado brevemente en el libro del Génesis. Este misterioso rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo bendijo a Abraham y luego desapareció de las narraciones principales. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el autor de la carta a los Hebreos compara a Melquisedec con Jesucristo, describiéndolo como un sacerdote eterno. La figura de Melquisedec ha sido objeto de debates teológicos a lo largo de los siglos, y su significado sigue siendo un misterio para muchos estudiosos bíblicos. Otro personaje fascinante es Enoc, quien, según el libro del Génesis, caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Este breve pasaje ha llevado a numerosas interpretaciones a lo largo de la historia, y aunque su papel en la Biblia es reducido, su figura cobra importancia en el libro de Enoc, un texto que no fue incluido en la Biblia canónica, pero que tiene un lugar destacado en las tradiciones etíopes. El libro de Enoc describe sus viajes celestiales y visiones apocalípticas, siendo uno de los textos más antiguos que exploran el concepto de los ángeles caídos y los Nefilim. Hablando de los Nefilim, estas misteriosas criaturas mencionadas en el capítulo 6 del Génesis han sido un punto de fascinación durante siglos. Según la Biblia, los Nefilim eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Este pasaje ha generado múltiples interpretaciones. Algunos creen que los hijos de Dios eran ángeles caídos que se unieron con mujeres humanas, mientras que otros sugieren que se trataba de una élite de gobernantes antiguos. Lo cierto es que los Nefilim fueron descritos como gigantes y seres poderosos, y su existencia ha sido vinculada con la maldad que llevó al diluvio universal. El relato bíblico apenas menciona detalles sobre los Nefilim, pero la literatura apócrifa y otros textos antiguos, como el libro de los Jubileos y el ya mencionado libro de Enoc, amplían su historia, describiendo cómo estos gigantes trajeron caos y destrucción a la humanidad. La fascinación por los Nefilim no solo persiste en el ámbito religioso, sino que también ha sido una fuente de inspiración para mitos y teorías modernas sobre civilizaciones perdidas y seres sobrenaturales.
Si bien el canon bíblico que conocemos hoy fue establecido hace siglos, no fue un proceso sencillo. A lo largo de los primeros siglos de la era cristiana, múltiples escritos circulaban entre las comunidades religiosas y no todos fueron incluidos en la Biblia. Estos escritos, conocidos como libros apócrifos o deuterocanónicos, ofrecen una visión más amplia de los relatos bíblicos y a menudo presentan perspectivas alternativas sobre eventos y personajes que ya conocemos. Uno de los ejemplos más intrigantes es el Evangelio de Tomás, un texto gnóstico que se descubrió en Nag Hammadi, Egipto. A diferencia de los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Evangelio de Tomás no relata la vida de Jesús, sino que es una colección de dichos atribuidos a él. Estos dichos, muchos de los cuales son profundamente filosóficos, presentan una visión más mística del mensaje de Cristo, lo que ha generado fascinación en círculos académicos y espirituales. Otro texto relevante es el Libro de los Jubileos, un relato detallado que cubre desde la creación del mundo hasta el éxodo de los israelitas de Egipto. Este libro incluye detalles que no aparecen en la Biblia canónica, como la organización precisa del calendario judío y el papel de los ángeles en la supervisión de la humanidad. Aunque no forma parte de la mayoría de los cánones bíblicos, sigue siendo un texto crucial para comprender las creencias de las comunidades judías y cristianas tempranas. Uno de los temas más recurrentes en la Biblia es el concepto del fin de los tiempos, conocido como Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, o Revelación, es probablemente uno de los textos más complejos y simbólicos de la Biblia. Este libro, atribuido al apóstol Juan, describe una serie de visiones sobre la batalla final entre el bien y el mal, el juicio final y la llegada del reino de Dios. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que no es el único texto apocalíptico dentro de la tradición bíblica. El libro de Daniel, por ejemplo, también contiene visiones proféticas sobre el fin de los tiempos. Al igual que el Apocalipsis, estas visiones están llenas de símbolos y metáforas que han sido interpretados de diferentes maneras a lo largo de la historia. Además, fuera de la Biblia, encontramos otros textos apocalípticos que amplían esta visión del fin de los tiempos. El Apocalipsis de Pedro, por ejemplo, ofrece una descripción del cielo y el infierno y fue muy popular en los primeros siglos del cristianismo antes de ser excluido del canon. Estos textos no solo proporcionan una visión aterradora del juicio divino, sino que también han influido en la cultura popular, inspirando desde obras de arte hasta películas y literatura contemporánea. La Biblia, tal como la conocemos hoy, es solo una parte de una vasta colección de textos y relatos que han sido transmitidos a lo largo de miles de años. Desde los personajes olvidados hasta los libros excluidos, la historia de la Biblia es una muestra de cómo la fe, la cultura y la política se han entrelazado para formar uno de los textos más importantes de la humanidad. Y ahora que has llegado hasta aquí, te invitamos a reflexionar sobre todo lo que hemos descubierto. ¿Cuántos de estos personajes y relatos conocías? ¿Cuántos más quedan por explorar? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué parte de la Biblia te gustaría conocer en mayor profundidad. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nuestras próximas revelaciones y si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos y familiares para que también puedan descubrir la historia completa de la Biblia, como nunca la han visto antes.